En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Carmen, muy bien, buenos días. Buenos días, pues hablando de la entrevista que te concedió Roberta Jacobson, esta que ha dado mucho de qué hablar todo el fin de semana desde que salió la revista Proceso con este reportaje, este reporte tuyo, y bueno, pues entre la entrevista misma, entre la respuesta de Felipe Calderón, entre el tuit de Roberta Jacobson, ¿en dónde estamos parados con todo este panorama, Jesús? Mira, pues concretamente vamos a empezar con lo que publicamos en Proceso. La entrevista con la ex embajadora creo que está bastante clara en lo que dice ella, porque te voy a leer textualmente parte de lo de la entrevista, que es lo importante. Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad. Y habla de la duplicidad como una especie de tener doble cara, Carmen, respecto a lo que ocurre. Agrego otra de las declaraciones de Roberta. La información que obteníamos en el Departamento de Estado era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero venía de parte de mexicanos. Ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de Genaro García Luna. El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento, y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas. Estas declaraciones, Carmen, me las hizo Roberta cuando precisamente la cuestioné sobre la información que estaban recopilando de rumores y reportes y por qué, si lo tenían en sus manos, no actuaron. Y fue por ello que me dijo que el culpar a Estados Unidos es una especie de inocencia cuando el gobierno mexicano tenía toda la información. Ahora, hay que tomar en cuenta otra cosa. No es el Departamento de Estado el que toma medidas, como al final ocurrió con la captura de Genaro García Luna, sino el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, algo de lo cual también precisamente ella habla en la entrevista, al señalar que no podía tener manera de saber si estaban ya investigando a Genaro García Luna, como pues lo demuestra que sí, el encauzamiento en contra del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Te voy a leer otra declaración de ella, porque es muy importante para hablar de su Twitter y también para hablar de lo que dijo el expresidente Felipe Calderón. Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados, pero que provenían de fuentes de las que esperabas oposición al secretario de Seguridad Pública. Y le pregunto, ¿de quiénes, por ejemplo? Regularmente, rumores e información de una agencia sobre otra agencia. Podíamos obtener información que provenía de la policía sobre oficiales del ejército y viceversa. Nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial, que no fuera tendenciosa. Pero tampoco tienes alternativa más que trabajar con los funcionarios del gobierno e integrantes del gabinete presidencial. Tratas de trabajar con cuidado y de alcanzar tus objetivos, algo que pudimos lograr en algunas ocasiones con García Luna. Ahora, Carmen, pues hay que leer con cuidado el tuit que envió la ex embajadora, porque nunca, contrario a lo que dijo Felipe Calderón, está desmintiendo a Proceso, ni a lo que publiqué con la entrevista. Dice, vamos a ser claros sobre lo que dije y siempre he dicho sobre el exsecretario García Luna. Número 1, nunca vi ninguna información corroborada del involucramiento en el tráfico de drogas, algo que ya te leí. El texto dice claramente que ella, en la declaración que me hizo, nunca afirmó que era información corroborada, que estaban investigando y no le corresponde al Departamento de Estado. Y dice, en un ambiente de muchos rumores, uno siempre toma medidas de precaución al trabajar con los funcionarios. Número 3, no hay una historia oculta o una conspiración del por qué ahora. Las mismas respuestas
Las di hace algunos meses cuando él fue detenido. Un reportero decide cuándo escribir una historia. En ningún momento, contrario a lo que dijo Felipe Calderón, a menos que tú veas lo contrario, Carmen, y valga la redundancia, está desmintiendo a Proceso. Lo que está desmintiendo es esa supuesta conspiración que en las redes sociales empezaron a surgir tras la publicación en Proceso de que era una entrevista arreglada o que era una conspiración el por qué salir en este momento. Tú y yo platicamos por teléfono, Carmen, y te voy a repetir lo que habíamos platicado. El único motivo por el cual busqué a la ex embajadora fue por lo declarado la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al decir que nadie había escrito sobre Genaro García Luna, que era un tema vedado en la prensa, lo cual es incorrecto. Llevo años escribiendo sobre Genaro García Luna. Y la otra cuestión, que es muy importante, y hay que dejarlo claro, Roberta Jacobson está incluso reiterando que lo que le dijo a Proceso ya se lo había dicho a otro reportero justo cuando fue detenido Genaro García Luna el 9 de diciembre del año pasado en la ciudad de Dallas, Texas, Carmen. Pues está lo que dijo Jacobson, lo que respondió Felipe Calderón, bueno, no desmienta Proceso, está hablando efectivamente como tú lo dices, pero bueno, al final de cuentas es este gran tema, más allá de si dijo en otro momento Jacobson el mismo asunto, lo más importante aquí es, bueno, el grado de conocimiento que tuvieron o pudieron tener tanto el gobierno mexicano como el gobierno de los Estados Unidos. Al final de cuentas tenemos a un personaje clave en la lucha, en la guerra contra el narcotráfico, esta que impulsó el gobierno mexicano de la mano del gobierno de los Estados Unidos y que tuvo en García Luna pues a un personaje clave desde el gobierno de Vicente Fox y muy marcadamente el gobierno de Felipe Calderón. El leer las declaraciones de la embajadora en este momento, bueno, nos remite a decir, bueno, todo el tiempo que estuvo en funciones García Luna con por lo menos grados de sospecha, ¿qué es lo que hizo que se mantuviera ahí? ¿Qué es lo que hizo que el gobierno de Felipe Calderón, sin ninguna presión de los Estados Unidos, mantuviera a García Luna en el principal puesto para el combate al crimen organizado en México? Pues mira, ella lo que dice en la entrevista es que siempre mantuvieron cuidado, pero que no le corresponde al Departamento de Estado actuar. Y además establece que siempre los encauzamientos judiciales en Estados Unidos toman tiempo para la recolección precisamente de información y corroboración de la misma para poder actuar. Recuerda que en Estados Unidos no eres culpable de lo que te acusen hasta que te lo demuestren en una corte, en un juicio. Para eso son los juicios. Yo le pregunté precisamente que pues, se habían tardado, ¿no? Incluso ella dice, eventualmente se llevó a cabo. Fue detenido, está en la cárcel en Estados Unidos, hay un encauzamiento en su contra y está pues precisamente enfrentando ese proceso judicial que no sabemos si se va a llevar a cabo o no, porque está negociando Genaro García Luna con el Departamento de Justicia, como es público. Pero te voy a leer una pregunta que le hice y la respuesta que da, que creo además deja en claro que, y era obvio, que Felipe Calderón negara que sabía de estos rumores y informes que se tenían de los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Dice, la información y rumores que obtuvieron sobre García Luna fueron compartidos o discutidos en su momento con el gobierno mexicano, en su momento. Es muy importante eso, Carmen. Y contesta a Roberta, de eso puedo hablar en términos generales, no en específico, pero con certeza puedo decir que en conversaciones sobre estrategias de combate a los narcóticos, esfuerzos bilaterales de seguridad y conversaciones sobre la iniciativa Mérida, sí hablamos de la corrupción, por mi parte, con miembros del gobierno de México, porque él era secretario del gabinete presidencial, pero no puedo decir a quién ni exactamente lo que se dijo. Ahora,
No olvidemos, Carmen, que estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón. En ese momento, Roberta Jacobson era la encargada de la instrumentación de la iniciativa Mérida. Ya llevaba mucho tiempo en el Departamento de Estado manejando los temas con México. Era la titular del famoso Mexican Desk de la Subsecretaría de Estado Adjunto. Y después asumió ese puesto cuando fue número 2 básicamente en el sexenio de Felipe Calderón. Ella era la que participaba en casi todas las reuniones de seguridad en manera bilateral. Así es que conocía y conoció perfectamente el caso de Genaro García Luna y de trabajar con él. Incluso, no olvidemos, y yo hice esa comparación en la entrevista con ella, que ya había ocurrido un caso similar, que un funcionario, un alto funcionario del gobierno mexicano, después eventualmente acusado de narcotráfico, trabajara con el gobierno de Estados Unidos. ¿Te acuerdas del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien incluso estuvo en la Casa Blanca antes de ser detenido? Y le pregunto, ¿se puede comparar el caso de Gutiérrez Rebollo con el de García Luna o señalar cuál fue peor de los dos? Y me contesta, es difícil compararlos. Ambos son decepciones, pero realmente no los puedo comparar. García Luna estaba profundamente involucrado en las actividades del día a día y eso es muy preocupante. ¿Qué dependencias del gobierno de Estados Unidos estaban más inquietas por lo que sabían de García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública? Las agencias de la aplicación de la ley, más que las que están, porque están en la primera línea de batalla contra el narcotráfico, y por lógica, las que estuvieron más preocupadas que las otras dependencias que no recolectan tanta información. Pues ahí está lo que te plantea Jacobson. Y bueno, pues ¿qué efectos tendría que tener en un país como el nuestro, en un momento complicadísimo con una epidemia en curso, pero al final de cuentas hay realidades que desde luego deben seguirse exponiendo ampliamente? ¿Qué efectos tendría que tener todo esto al final de cuentas en un país como México? El expresidente Calderón emitió su comunicación pública, está la entrevista, está el tuit de Jacobson, está todo esto, pero bueno, al final de cuentas, ¿qué podríamos esperar, Jesús? Déjame invitarte a la reflexión después de haber presentado la información directa de lo que dice la ex embajadora. En un contexto como este, viendo que el personaje en cuestión está en los Estados Unidos, en Nueva York, en este proceso judicial que ya veremos si se lleva a cabo o no, como tú dices, por estar negociando, pero al final de cuentas está acusado de cosas gravísimas. Entonces, bueno, ¿qué esperar de un país como México en un contexto como este? Pues yo creo que lo lógico y lo más natural fuera una investigación, porque lo que está declarando Jacobson abre la pregunta a si hubo complicidad u omisión por parte del gobierno mexicano para no prevenir las acciones que estaba llevando a cabo Genaro García Luna, de acuerdo a estos rumores e informes que se estaban recolectando y que se compartieron al más alto nivel con el gobierno de Felipe Calderón. Creo que en una nación normal eso debería ocurrir. Ahora, no sé, Carmen, es como lo explica también Roberta, es muy aventurado saber si en Estados Unidos hay un expediente en contra del expresidente. Recuerda que siempre se le quitan los sellos o se dan a conocer los encauzamientos hasta que tienen a las personas bajo su custodia, como ocurrió en el caso de Genaro García Luna. Horas después de que fuera detenido, la Corte Federal en el Distrito Este liberó el expediente en el cual vienen los cargos que se le acusan, de los cuales lo acusan, perdón. Y además, pues ya sabemos por todo lo que ha dado a conocer la Fiscalía, que no solo tienen testigos que les puedes creer o no por tratarse de narcotraficantes y no sabemos qué otros agentes, que van a hablar, como ocurrió en el juicio del Chapo Guzmán, sobre los sobornos o presuntos sobornos que recibía García Luna del cártel de Sinaloa. Ahora también tienen grabaciones, no sabemos de qué y hasta qué punto. Esa es información que solamente se da a conocer en un juicio y bajo la aprobación de un juez federal, en este caso Brian Cogan, que presidió el juicio contra el Chapo Guzmán, lo era. Imagínate cómo nos sorprendieron en ese juicio
que nos den a conocer audios en los cuales se escuche a funcionarios del gobierno mexicano hablar de su rol en el narcotráfico. Sería muy grave. Por eso te digo, lo más lógico sería investigar, Carmen, para ver qué hay detrás de todo esto. Además, te adelanto que en un rato más, no sé todavía qué horas, los audios de la entrevista con Roberta Jacobson estarán en la página de Proceso. Muy bien, ahí los veremos, Jesús. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Buenos días.